Mientras llega nuestro conferencista, queremos saludarles. Mi nombre es Mariana Páez, yo estoy en este momento coordinando la educación sexual integral en el espacio que tiene el Consejo General de Educación. Y este espacio para todas las personas que hacemos la coordinación es un gran orgullo, porque la idea que nos impulsa tiene que ver con llegar con la ESI a espacios descontracturados, desacartonados, espacios en donde podamos mirarnos a la cara, intercambiar, celebrar la presencia, este retorno a la presencia que estamos experimentando, y hacerlo desde un lenguaje coloquial, ameno, sin tecnicismos, ¿no? En mano a mano. Y tuvimos un primer encuentro ya el mes pasado para trabajar la cuestión de la apertura de la primera puerta de entrada a la ESI. Pregunto, ¿quiénes estuvieron en el otro encuentro? Ah, qué lindo, buenísimo. Bien, así que quiere decir que les interesó, que les pareció algo que estaba bueno para volver, ¿no? Supongo. Tenemos una delegación de Villaguay que vino. Mirá, desde allá se vinieron. Ellos ya estuvieron, ustedes ya estuvieron en el anterior. Muy bien, contra viento y marea, el frío, no importa, acá están. De Nogoyá también, departamento Nogoyá. Nogoyá, bien, también de Nogoyá. ¿Y las demás personas somos de Paraná? ¿Sí? Muy bien. En el primer encuentro entonces trabajamos, como les decía, la apertura de la primera puerta. Las personas que estuvieron en esa ocasión, ¿se acuerdan de qué fue esa primera conferencia que estuvo a cargo de Belina Senger? ¿Alguien quiere contar a quienes no estuvieron? ¿Se animan? ¿Quién se anima? Vamos, anímense. Yo me animo, pero es como que ya... La primera puerta de entrada a la ESI es, desde mi punto de vista, uno de los grandes hallazgos que tiene todo el pensamiento y la estructura teórica de la ESI, y tiene que ver con abrir una puerta para mirar, para revisar, para empezar a deconstruir mi propio ser sexual como persona adulta. Yo como adulta no tuve ESI. Acá veo que hay jóvenes. ¿Ustedes son de Villa Urquiza? ¿No? ¿De dónde? Porque venían muy bien, venía un grupo de Villa Urquiza. ¿De dónde son ustedes? De Paraná. Son de acá de Paraná. ¿De qué escuela? Bazán y Bustos. Bien. Las personas adultas, les cuento a los chicos acá que por ahí ellos se imaginan capaz que siempre hubo ESI, ¿no? Y las personas adultas que hacemos la escuela no tuvimos ESI. No tuvimos ni siquiera una charla, o por ahí sí tuvimos una charla. ¿Saben las charlas que había? La charla, sobre, por ejemplo, en el caso mío, yo les cuento en primera persona. Tuve una charla una vez sobre la menstruación, una charla que la fue a dar la empresa Johnson & Johnson, que es la de las toallitas femeninas, de Siempre Libre. Ahí está. Y el olor de la toallita Siempre Libre, ¿lo tienen? Lo tengo yo también acá, cuando les cuento esto. Un olor que caracterizó, o yo digo menstruación, y viene ese olor a mi recuerdo. Y era solamente hablar de eso con un fin específico que era vendernos las toallitas, ¿no? Yo iba a una escuela de mujeres nada más, entonces no había problema, pero en las escuelas que eran mixtas se separaban y esa charla se le daba solamente a las chicas. Y los varones se quedaban ahí espiando a ver de qué estarán hablando, ¿no? Algo oculto, algo extraño, algo que se ve que es misterioso y que no nos dejan escuchar a nosotros, ¿no? Como que la menstruación no tiene nada que ver con el varón, ¿no? Los varones, como las mujeres, como las personas intersexuales, transgénero, todas venimos de la menstruación, en algún sentido, ¿no? Porque una mujer que menstrua es que hay vida, es posible que se fecunde ese óvulo, etc. Bien, eso aparte. Les decía que las personas adultas no tuvimos ESI y ahora, de grandes, nos dicen, mirá, tenés que llevar la ESI a la escuela, ¿no? Entonces estamos estudiando y leemos y hacemos cursos y participamos en charlas como estas, pero estamos aprendiendo a la par de ustedes. Entonces, eso que ustedes hacen en los talleres de ESI, que es mirarse, hacer contacto con lo que, por ejemplo, son sus miedos en torno a la sexualidad, las preguntas que nos hacemos en torno a la sexualidad, la cuestión de la identidad de género, en este caso lo que representa ser varón, ¿no? Las masculinidades, es uno de los nuevos temas que trae la ESI a escena. En el comienzo de la ESI todavía no se hablaba de esto hace 15 años, ahora sí ya se empieza a hablar
¿no? Porque la ESI lo que viene a hacer es a desnaturalizar. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? ¿Quién se anima a ayudarme? ¿Qué quiere decir desnaturalizar? ¿Quién se anima? A ver. ¿Sí? Ahí va. ¿Escucharon por aquí? ¿No? Ella, a ver si completé bien, lo que trae es tomar... Hola, no, el término desnaturalizar lo tomaría de la teoría de las representaciones sociales. Como vos decías, antes era todo un mito, el tema de la menstruación, había una representación de la sexualidad, y esas representaciones que todavía existen, hay que desnaturalizarlas, porque están como normalizadas, y reconstruirlas. Eso es lo que me refería. Bien. ¿Se escucha? ¿Lo aprendió? La ESI es ese movimiento. Esa podría ser una síntesis de lo que se trata la ESI. La ESI llega a las escuelas para cambiar el punto de vista. Si siempre veníamos mirando desde acá, ahora decimos, a ver, ¿por qué siempre miré desde acá? ¿Acaso es el único punto de vista que existe? ¿Acaso lo que yo creo como verdadero es lo realmente verdadero o hay otras verdades? ¿Acaso lo que yo creo verdadero es para siempre? ¿O mi vida se trata más bien de un devenir, ¿no? De un proceso permanente? Eso es lo que plantea la ESI, ¿no? La ESI se sale del lugar de las verdades absolutas y de las verdades para toda la vida y abre signos de pregunta. La ESI es un inmenso signo de pregunta. En esta charla de hoy sobre las masculinidades. En la charla anterior sobre mi propia construcción sexual, ¿no? Y decimos, yo soy mujer, o yo voy siendo mujer. Esa me gusta más. Yo voy siendo mujer, porque si bien en mi caso, que no es el caso de otras personas, yo me autopercibí siempre mujer, pero soy una mujer muy distinta. Hoy, con 50 años, cuando tenía 40, cuando tenía 30, y hubo un hecho muy trascendental en mi vida que tiene que ver con haber hecho contacto con la ESI. La ESI vino a cambiar mi existencia por completo. Y yo estoy segura que a quienes si le preguntamos acá uno por uno, van a poder decir algo parecido. Porque la ESI no se trata de que el docente, y esto se lo digo también a los chicos que están aquí, la ESI no se trata de que el docente hace un curso de capacitación, incorpora determinada información, va al aula y vuelca esa información sobre ustedes. No se trata de eso. Se trata de que el docente hace un proceso en la ESI, también incorpora información, porque también está la información, por supuesto, ¿no? Está toda la parte legal, la cuestión de los derechos, que eso tenemos que aprenderlo, es información. Pero luego de hacer un proceso con mi propio mundo, con mi propia construcción de la sexualidad, voy al aula. ¿Para qué voy al aula? Para mirar desde esos ojos que tengo yo como mujer que está en proceso de deconstrucción. Voy y miro a las juventudes, a las infancias, voy y escucho, voy y abro preguntas y también llevo información. La ESI es un proceso vivo, un proceso de conversación permanente, vivo, que nos lleva a transformarnos, a deconstruirnos, como dijimos anteriormente. Yo les voy a hacer una pregunta, A ver, levante la mano, ¿quién se autorreconoce como machista? Levante la mano. Acá tenemos un valiente que... Mirá. A ver. Acá dicen ellas todos. No sé, ¿están de acuerdo? Mari, el tema no es que si nos percibimos o somos. Estamos criados en una sociedad machista y tenemos costumbres que son muy difíciles de sacarnos de encima y justamente eso es lo que nos va pasando. De a poco vamos trabajando nuestra personalidad y vamos sacando, pero siempre queda algún resabio que cuando lo terminás de decir, uy, no, esto no tenía que decir, porque estamos lo dije. Aprendiendo a no serlo. Ahí va.
Que creo que nos desconstruimos y construimos todo el tiempo, que día a día vamos aprendiendo. Es luchar contra esa cultura que nos impusieron. Creo que es eso, que se trata del día a día y está bueno reconocerse en una y decir, sí, esto es machista, estaría bueno cambiarlo. Eso. Ahí va. Vieron que antes creíamos por ahí que el poder era ejercido desde afuera, ¿no? Que había, no sé, un Estado, un patrón, un papá, una mamá, que nos decía lo que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, éramos más o menos obedientes de acuerdo a nuestra actitud en relación a esos mandatos. Pero después de Foucault en adelante, no sé si alguien aquí está haciendo el postítulo de las personas aquí presentes. Ajá. Tenemos acá 2 estudiantes del postítulo. Se trabajó en los módulos presenciales. Acá llegó nuestro conferencista. Yo no soy la conferencista. Hola, bienvenido. Ahí arrancamos. Estaba capacitando en Micaela Jardine y no me dejaban salir. Me imagino. Bueno, ahí arrancamos. Cierro la idea y te doy el micro. Les decía que de Foucault, este pensador francés que viene a desarmar y a mostrarnos que hay múltiples puntos de vista, es un pensador muy, muy interesante de poderlo leer. Este hombre dice, en realidad el poder es tan hábil, el ejercicio del poder, que se traslada de una afuera, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino un policía, un militar, la maestra, ¿no? Ese poder externo, se traslada a nuestra propia subjetividad. Y somos nosotras mismas las personas en donde allí habita el poder, el ejercicio del poder. Entonces yo termino creyéndome que soy muy libre, esto entre comillas, cuando en realidad mi mirada está atravesada por una mirada de un poder hegemónico que me condiciona. Y sí que fue, por supuesto, pensado como una estrategia de dominación y para evitar que la gente piense libremente, pero ya no está afuera, está en mí misma. Entonces, la ESI viene acá lo que dice ella, ¿no? Yo estoy, o lo que dice acá el compañero, yo estoy por ahí dando una clase, ¿no? Sobre género. Me ha pasado, ¿eh? Si a alguien más le pasó, vamos a hacer más de uno. Y de repente me las sé todas, ¿no? Puedo darle la clase, lo que es el género, lo que no es el género, dónde encontrar la perspectiva de género, dónde observar el machismo. Doy media vuelta y digo frases tales como en mi casa, chicos, ayúdenme a juntar la mesa. ¿No? Chicos, ¿me cuelgan la ropa? ¿No? Entonces, yo también soy parte de eso. Pero lo que está buenísimo es que con la ESI no es que de un día para el otro eso cambia, porque es un proceso que probablemente nos dure toda la vida. Pero lo que sí, empiezo a tener herramientas para mirarme con ojos más críticos, ¿no? Y darme cuenta sobre que lo digo, ay, ¿qué estoy diciendo? A ver, y puedo volver, eso es la reflexión. Volver sobre mis pasos. Eso es reflexionar. Hago algo y lo hago bien, más o menos, pero después tengo la capacidad y el hábito de volver sobre lo hecho para mirarlo y ver qué estuvo bien, qué no estuvo tan bien, qué necesito transformar. Bueno, les doy la bienvenida acá a nuestro expositor. ¿Se escucha ahí? Bueno, gracias por el aguante, perdón, me voy a parar para que me vean. Perdón por la... Esto lo tengo que tener así, ya estoy metiendo la pata. Acá, qué fácil. Llega tarde, no maneja el micrófono, ya una masa, toda una gana de escucharme. Está bien. Perdón, le decía a la gente que está acá adelante, papá me escuchó, estaba en Ley Micaela para jardines municipales y estaba como muy, la gente muy eufórica, ¿no es cierto? No nos dejaba volver. Pero bueno, gracias por el aguante, espero voy a tratar de ir más rápido por los pocos minutos que tenemos, o los minutos que en realidad les robé. Y bueno, gracias por estar acá también. Mi nombre es Gonzalo Molina, yo vengo por una invitación que me hicieron y vengo también a hacerle una invitación a usted sobre una conversación muy específica que tiene que ver con masculinidad, ¿no? No soy profe, no soy docente, ni soy especialista en ESI. O sea que por eso les propongo una conversación, para que sea en función de lo que ustedes sepan, lo que ustedes traigan, lo que ustedes quieran, en este sentido.
tema género, tema masculinidades, tema violencia, tema diversidad sexual, complejísimos. No lo vamos a abordar en 2 horas, menos en 1 hora y media, pero digo, traigo coordenadas solamente. Entonces, en el marco de esas coordenadas y lo que ustedes quieran, me harán haciendo preguntas y trataremos de construir una conversación que me parece que es lo más interesante. En este sentido, les traigo coordenadas que a veces van a ser más teóricas, coordenadas que a veces van a ser más vivenciales y coordenadas que a veces van a ser más ficticias o imaginarias, para ver qué podemos armar de todo esto, ¿no? Bueno, yo pensé como en 3 segmentos o en 3 ejes para proponerles y conversar. El primero, voy a hablar, perdón a la gente que ya ha estado en otra instancia porque voy a repetir cosas, que son conceptos estratégicos. Para mí son conceptos estratégicos sobre los cuales tenemos que conversar para ponernos de acuerdo, porque después nos van a dar un montón de vectores y de líneas para trabajar este tema. Entonces, primero, conceptos estratégicos, después vamos a ingresar a ver la cuestión de varones y masculinidades, ¿no? Ya les voy a explicar por qué hacemos esta distinción de qué hablamos cuando hablamos de varones, de qué hablamos cuando hablamos de masculinidad. Al menos yo y otro grupo de compañeras, una nunca lo hace solo. Y el segundo, que es poder pensar la relación, eso es lo más difícil, entre colonialismo, capitalismo, patriarcado, autocentrismo y masculinidad. Y lo vamos a tratar de hacer con ejemplos cercanos. Bien, conceptos estratégicos. ¿De qué hablo cuando hablo de conceptos estratégicos? 7 conceptos básicos que sí o sí tenemos que conversar, sobre todo quienes trabajamos en ESI, para poder desmenuzarlos. Vamos a hablar de sexo biológico, de identidad de género, de orientación sexual, de expresión de género, de prácticas sexuales, de diversidad corporal y de género. 7 conceptos. ¿Por qué son estratégicos? Porque para mí es estratégico en términos pedagógicos, en términos institucionales y en términos del movimiento al que yo pertenezco, que es el movimiento LGBT, con el cual estamos trabajando mucho para garantizar los derechos que todavía nos faltan, ¿no? Cada uno de estos conceptos, o al menos los primeros 3 o 4, los convertimos en preguntas para poder diferenciar. Si yo digo sexo biológico, seguramente te van a decir, sí, Gonzalo, genital. Bueno, no solo eso, ¿no? Cuando hablamos de sexo biológico, hablamos de caracteres sexuales primarios y secundarios que diferencian los cuerpos, ¿no? Caracteres sexuales primarios y secundarios que diferencian los cuerpos. Todavía no nos metemos con lo femenino, con lo masculino, ¿no? ¿Qué son los caracteres sexuales primarios? Los sistemas genitales. Distinción importantísima para quienes trabajamos en ESI y para quienes trabajamos en ciudadanía sexual, que es un concepto muy interesante. ¿Por qué hablamos de sistemas genitales y no de sistema reproductor masculino o sistema reproductor femenino? Básico. No todos los sistemas genitales van a ser gestionados con el fin de la reproducción de la especie, ¿no? Las personas gestionamos nuestros sistemas genitales con otro objetivo que no es solo la reproducción. Por ejemplo, el placer, el goce, el erotismo, el deseo, la satisfacción. Y eso es fundamental, no solo porque es constitutivo de las personas, la vida en el marco de la sexualidad, sino porque también incluso hay sistemas genitales que ni siquiera van a tener la capacidad de garantizar la reproducción, ¿no? Y son muchas veces patologizados, ¿no? Y ya vamos a ir hablando de algo que ya no estoy... tiene que ver con esto. Que es que pensar una distinción entre que una cosa sea poco frecuente y que sea patológica. ¿Sí? Que algo sea poco frecuente no quiere decir necesariamente que sea patológico o que sea una enfermedad. ¿Habrá cosas poco frecuentes que puedan significar un problema o un trastorno? Sí. Habrá otras cosas poco frecuentes que no necesariamente lo van a hacer. Por ejemplo, las personas intersexuales. Ahí, cuando hablamos de sexo biológico, generalmente surge eso. Sistema reproductor, bueno, es lo que es con lo que se nace. Femenino o masculino, veo pene, digo varón, veo vulva, digo mujer. Bueno, no se acaba el mundo ahí, por suerte. Por suerte. Hay personas que durante mucho tiempo fueron consideradas hermafroditas que son personas intersexuales, es decir, personas que nacen con caracteres sexuales ambiguos. ¿Sí? Caracteres sexuales ambiguos. ¿Por qué digo esto de la frecuencia de que no sea patológico? Porque en el 99% de los nacimientos intersexuales se hacen intervenciones quirúrgicas, permanentes, irreversibles, ¿no? Sin embargo,
los estudios respecto al nacimiento intersexual dicen que el 70% de los casos no son un problema de salud, ¿no? O sea que las intervenciones quirúrgicas son estéticas, no sanitarias. El criterio es estético, no sanitario. ¿Por qué? Porque decimos, tengo que ver pene con testículo perfectamente conformado, tengo que ver vulva con sistema genital, con órganos internos perfectamente conformados. Lo que salga de ahí va a ser una patología. No. Lo que nosotros decimos es, en el marco de la perspectiva de derecho humano, lo que salga de ahí es poco frecuente, pero no necesariamente una patología. Esperemos, lo difícil que es esperar en estos temas, pero esperemos que el cuerpo se desarrolle y en base a los derechos humanos fundamentales de integridad física, respeto a la autonomía de la toma de decisiones, capacidad progresiva, esa persona pueda tomar decisiones. ¿Qué pasa? Todos nuestros sistemas culturales están anclados en esa diferencia biológica. Nuestros nombres portan un género. Si una familia dice, no, yo quiero respetar, bueno, ¿qué nombre le vas a poner? Hay, por suerte, cada vez más experiencia de nombres unisex, ¿no? Pero nuestros nombres es como, bueno, veo pene y quiero decir que es Gonzalo, ¿no? Veo vulva y quiero decir que es Juana, ¿no? Y todo lo que se construye en base a eso. Bueno, cuando no pasa, ¿qué hacemos, no? Entonces, es fundamental para quienes trabajamos en el activismo de derechos humanos en general y en la cuestión LGBT en particular, que trabajemos los derechos humanos fundamentalísimos de las personas intersexuales, que es la gran deuda del movimiento LGBT, ¿no? Porque incluso esas intervenciones quirúrgicas que se hacen traen muchos problemas de salud física y mental. Por ejemplo, exceso de piel cicatrizante, dolor crónico, insensibilidad crónica, ¿no? En el área de la salud mental, dificultad para el reconocimiento del propio cuerpo, estrés postraumático. Ustedes imagínense que es un cuerpo de una niña o un niño de 3 años que ya tiene 7 cirugías en sus sistemas genitales, en sus zonas genitales. Y son cirugías incluso que terminan siendo muy clandestinas, no de la perspectiva sanitaria, sino de la perspectiva familiar. No se dice que hacemos estas intervenciones porque sos una persona intersexual. La persona cuando va creciendo, va encontrándose con estas cicatrices, estas situaciones, empieza a preguntar, bueno, es que tenía un problema urinario, bueno, es que tenía vos naciste de tal manera, ¿no? Se patologiza, eso es. Así como varones gays o maricas y lesbianas tuvimos que trabajar, y personas travesti trans, para despatologizar nuestras orientaciones y nuestras identidades que fueron mucho tiempo consideradas problemas de salud mental, diagnóstico específico, bueno, también estamos trabajando para despatologizar los cuerpos de personas intersex, ¿sí? Como la propia persona en el momento del nacimiento no puede tomar decisiones sobre su propio cuerpo, eso se delega al ámbito médico y al ámbito familiar, muchas de esas recomendaciones, incluso profesionales, en realidad reproducen prejuicios y roles y estereotipos, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos y por qué decía yo que algo de eso vamos a tratar de tener un hilo conductor? ¿Por qué decía esto es las personas que trabajamos en derecho humano en general y la persona LGBT en particular atender a esto? Porque estas dimensiones de violencia, de discriminación, de intervención, no son solo, esto es dificilísimo, pero no son solo para la comunidad que los padece o les sufre de manera directa, son polos de atracción para el resto. Estos roles y estos estereotipos de género de los que hablamos, y el binarismo sexual, por ejemplo, el binarismo a la hora de pensar el cuerpo, no afecta solo a las personas intersex, así como la heteronorma no afecta solo a las personas intersex. Esos son polos de atracción que nos afectan de manera diferenciada, obviamente, a todas las personas. Y ahora vamos a hablar en relación a masculinidad y eso. Por eso, esto que siempre nos dicen, bueno, son temas de poblaciones específicas, ¿no? Y digo, pasa con la ESI, bueno, extracurricular se sigue pensando, ¿no? ¿Y por qué la transversalidad? Porque en realidad son centrales, sí. ¿Qué significa polos de atracción? Ay, se me acaba de ocurrir. Sí, porque digo, yo, y ahora lo voy a ir desarrollando, yo por ejemplo les propongo esto, de pensar la masculinidad hegemónica no tanto como una pirámide, yo no pienso tanto en pirámide de estructura, sino por ejemplo, son metáforas, pero me parece que ayuda a pensar de otra manera. Por ejemplo, en constelaciones, ¿no? O en pensar el sistema solar, que la presencia de un astro
y un montón de otras cosas, bueno, digo, que podrán ser otro astro, que podrán ser planetas, que podrán ser meteoritos, circulando ahí en base a esa centralidad, que no siempre es piramidal, que no siempre se derrama, que no. Es más capilar, ¿no? Dirían algunas personas, ¿no? Esto es pensar, dejar de pensar, o esa es la propuesta. Yo dije que iba a ser una invitación, no solo una imposición. Una dice si se siente invitado o no. Pero digo, esto de pensar en realidad, pasar del ser varones como identidad al ser varones y masculinidades como relación, ¿no? Esto que se construye en base a la relación. Que ya vamos a ir, pero a eso me refiero. Digo, concreto. El binarismo sexual que padecen de manera cruel las personas intersexuales, lo padecemos de manera como efectos colaterales, se podría decir, el resto de las personas. Tengamos el cuerpo que tengamos. Todo el tiempo estamos queriendo ser llevados a esa norma, ¿no? A ese encuadre. Porque eso de pensar el binarismo intersexual es lo que en otro momento era también, o incide lo que durante mucho tiempo se dibujó, que lo vimos en baño la otra vez, ya no se veía más. Digo, el cuerpo de la mujer, la pirámide así, el cuerpo de varón invertido. ¿Por qué? Pues se supone que las mujeres siempre van a tener espalda pequeña, caderas anchas, los varones siempre van a tener espalda ancha y caderas pequeñas. Bueno, no. Digo, ¿no? Entonces, ese binarismo sexual de la diferencia en el cuerpo, de manera directa a personas intersexuales, pero de manera colateral a todas las personas. Lo mismo pasa por la dimensión de las personas cisgénero, o sea, la cis heteronorma afecta a la persona transitrans de manera directa, nos afecta a todos y todas de manera múltiple, no encajar en esos roles estereotipos de género. Digo, el patriarcado, igual que todos los sistemas que vamos a nombrar recién, después nos van a afectar a todas las personas, a todas. Por eso, y esa es la puerta de entrada para quienes nos identificamos como varones o como masculinidades, para comprometernos también a derribar el patriarcado. No porque seamos las primeras víctimas, que ese es un debate que voy a traer. No porque seamos las primeras víctimas, pero sí porque sostener el pacto de masculinidad o el patriarcado tiene costos. Ahora, no es lo mismo que el costo sea el sufrimiento que el costo sea la vida, por ejemplo. Por eso estas distinciones de las que estábamos hablando, porque justo en la nada venimos a hablar de masculinidad, y justo cuando pasó tremenda situación con lo del ejército, ¿no? Esa prueba de iniciación que terminó matando a un pibe. Bueno, ahí hay masculinidad también. Sexo biológico responde a la pregunta ¿qué cuerpo tengo? Fíjense, otra distinción, pues yo con este auditorio en realidad quiero ir más en profundidad que en otros aspectos más introductorios. Fíjense que el sexo biológico para nosotras responde a la pregunta ¿qué cuerpo tengo? No el cuerpo con el que nací. ¿Sí? No el cuerpo con el que nací, sino el cuerpo que tengo. Y la pregunta por el cuerpo que tengo puede tener distintas etapas, ¿no? Una cosa es el cuerpo que tengo cuando nazco, y otra cosa es el cuerpo que tengo hoy como adolescente, y otra cosa, ¿no? Los ciclos vitales y las modificaciones que le haga a ese cuerpo, ya sean consentidas o no, genuinas o no, más atravesadas o menos por los estereotipos imperantes. Y ahí la otra palabra, ¿no? Qué desperdicio, que muchas veces decir, ¿no? Eso, qué loco es, eso fue loco. Bueno, y así digo esto, basada en expresión de género. Basada en expresión de género, que generan roles, estereotipos, que son el sustento contundente y claro de la violencia simbólica. Insisto, de manera directa, mujeres y personas LGBT, de manera indirecta a todas las personas nos afecta la violencia simbólica, ¿no? Por eso el compromiso que tenemos que tener todas las personas de entender que son cuestiones centrales y no subsidiarias. Hablar de educación sexual integral, hablar de género, hablar de violencia, ¿no? Son centrales, son subsidiarios, no son subsidiarios. Y esa es la gran dificultad que tenemos cuando hablamos de violencia
Entonces, expresión de género, prácticas sexuales. Esto es lo que lo incorporamos como nuevo en la capacitación de Ley Micaela y es lo que más silencios y revuelos trae. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prácticas sexuales? Expresión de género, ¿cómo me muestro? ¿Sí? ¿Quiénes pueden contestar a la pregunta qué cuerpo tengo, quién soy, quiénes me gustan y cómo me muestro? La propia persona. No se puede pedir certificado, ni legal, ni administrativo, ni de salud, ni de apariencia para decir lo que la otra persona es o lo que está siendo. En realidad estamos siendo, somos, ¿no? Por eso Marlene Guayar, me encanta citar compañeras travestis trans porque son fundamentales. Por eso Marlene Guayar dice, no me digas qué sos, decime qué no sos. Si me decís que no sos genocida, quédate en mi mesa. Si me decís que no sos, quédate. ¿Se entiende? Eso es muy interesante, porque a veces estamos, sobre todo, en ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué será? ¿Qué será este niño? Ay, me dijo que pero no sé si será o no será, le voy a preguntar a los. Calma. La respuesta pedagógica es, no importa quién seas, quédate adentro y vemos, ¿no? Esas son respuestas pedagógicas, amorosas, anticrueles, ¿no? No sé por qué. Entonces, prácticas sexuales. ¿De qué vamos a estar hablando? Y esto lo digo en términos... Va a sonar fuerte. Pero lo digo en términos... como adolescente, no sé si me interesa este tema, pero digo, en términos geopolíticos, para quienes militamos en la cuestión LGBT, lo digo. Cuando hablamos de prácticas sexuales, vamos a hablar de acciones, de decisiones que tomamos para conseguir la satisfacción, el placer, el deseo. Prácticas sexuales que deben ser consentidas. ¿Sí? Que no siempre son con otras personas, a veces con uno, con una misma. Pero digo, no es que una persona que ejerce la pedofilia dice, esta es mi práctica sexual y ustedes la tienen que respetar. Lo digo porque hay países donde lo están planteando. ¿No? Bueno, no, eso no es una práctica sexual. Yo estoy cagando a palo mis muchachos. Eso es, digo, no es una práctica sexual, eso es un delito. Eso es un delito. No es que en el marco de respetar toda la práctica sexual, digo, fundamental. Digo, esto, no siempre hay otra persona, pongamos en valor las prácticas sexuales con uno, con una misma. ¿Sí? Esto del consentimiento es lo que más genera revuelo que yo le estaba diciendo. Porque el consentimiento, esto para los jóvenes está bueno, tiene que ser explícito. Y lo tiene que brindar la propia persona. No lo puedo suponer yo. No es que, bueno, supuse por la ropa que tenías, supuse porque, bueno, si te digo que vamos a mirar Netflix, es obvio, ¿no? Que hay un montón de memes sobre eso, ¿no? Como, bueno, voy a mirar Netflix y implica, ¿no? Sí. Yo sigo mucho a la licenciada C, que es una revolucionaria de este tema del consentimiento con el otro de las prácticas sexuales. Y lo digo acá para que si tienen la posibilidad de leer su libro, en este tema es muy importante porque te abre la mente de esta postura del vínculo con un otro. No solamente esto de mujer-varón, sino, bueno, tenés las prácticas sexuales que vos querés y estar consentido con el otro, y en el momento que vos te sientas incómoda, la parte del libro, dice que si la persona dice que no, ya no es más un consentimiento y se pasa a otro momento, y que está bueno, como para que, lo traigo acá de vuelta, para que todos podamos, como docentes, tener esa mirada también de esta autora de licenciada C. Se las recomiendo a todos. Sí, es buenísima, también apoyo la moción. Por eso, porque en realidad el consentimiento es central, porque es eso, digo, y no se puede presuponer, no se puede brindar consentimiento bajo el abuso de sustancias, no se puede brindar consentimiento bajo la extorsión, la violencia, ¿sí? La desigualdad de poder. No se puede presuponer consentimiento porque, bueno, si me dejaste que te lleve a la salida del boliche hasta tu casa, bueno, ya te toco la pierna y ya avanzo. No se puede presuponer. Ahí voy, exacto. No se puede, digo, ni un vínculo presupone consentimiento. Se puede denunciar violencia sexual en el marco de matrimonio. Porque, y esto a mí me parece fundamental, la violencia sexual, lo que define o no la violencia sexual es el consentimiento.
como sociedad tenemos dos dimensiones que nos afectan a la hora de pensar esto. Una, pobre, a quienes le guste, pero una es la canción de Arjona que dice, dime que no emitirás un sí camuflajeado. Bueno, no es así. No, esa es una de las dimensiones. Después sigue gustando Arjona igual, porque si no, yo tendría que dejar de escuchar reggaetón y no lo voy a hacer. Pero la otra dimensión fundamental es esa idea que nos hicimos de la violencia sexual, de que es una mujer caminando a la noche totalmente sola y viene un agresor tan violento que la agarra, la somete, la tira al descampado, y ella no solo que le rasga todas las vestiduras, sino que ella además intenta defenderse, entonces tiene que volver ella con marcas y él con marcas y ella tiene que tener lesiones. No, la violencia sexual no es eso. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy una de las violencias que más, no solo, me aclaran ahí, te escuché, gracias, no solo eso claramente es violencia sexual, pero una de las mayores dificultades que tenemos mujeres y personas LGBT en el acceso a la justicia es a la hora de denunciar delitos de violencia sexual en relación al consentimiento. No hay delito que se descrea más que el de violencia sexual. Contra mujeres, contra niños, niñas y adolescentes y contra personas LGBT. Una chica trans en situación de prostitución en la ciudad de Chajarí va a denunciar violencia sexual y dicen, no podés vos, siendo trans y estando en situación de prostitución, denunciar violencia sexual. Sí puedo porque yo no consentí, ¿no? Fundamental, estoy hablando de caso concreto además, ¿no? Y esto también, para recomendar lectura, los fallos de un juez de la ciudad de Paraná, que es Pablo Barbirotto, fundamentales, porque conoce todo el proceso. Y él incluso lo compara con el robo, ¿no? Él nos dice esto, digamos, cuando... fíjense también eso, que acá lo Sabri, nosotras, digo, en esto de los cambios de paradigma, no hablamos de abuso sexual, hablamos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, violencia sexual contra mujeres, no de abuso, no es que hay un abuso, digo, un uso excesivo, no, sino que es violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde nuestra perspectiva. Digo, siempre son invitaciones, sigo diciendo, no son imposiciones. Digo, y él dice eso, si va una mujer o cualquier persona y denuncia que le robaron el celular, no le van a decir, pero vos no crees que la persona habrá interpretado que vos se lo querías regalar porque lo llevabas en la mano. Nunca. Y pero ¿qué hacías en ese barrio, esa zona? Pero bueno, ¿no? La otra persona capaz malinterpretó, porque vos no le dijiste tan fuerte que no. Eso, chicas, chicas y chicos y chicas, en los procesos judiciales dicen eso. Le preguntan, ¿cuántas veces dijiste que no? Pero fuiste contundente, pero hoy en la actualidad, pero la ropa, pero bueno, las pruebas. Bueno, que es compañera de trabajo y había tenido relaciones sexuales con 3 personas de trabajo antes. Entonces también supuso que como era compañero de trabajo. Tal cual, nadie dice denuncia falsa, enormes denuncias falsas, no, que ayer la veo a Sabri me hace así porque estábamos debatiendo eso, porque es impresionante cómo la gente del Poder Judicial, los equipos técnicos, están tan obsesionados con decir que los niños, niñas y adolescentes denuncian falsamente. Primer punto, la denuncia no es falsa o verdadera, la denuncia es denuncia, después serán los hechos, la denuncia es denuncia. Digo, pues se habla mucho de esto de la denuncia falsa, y a nosotros acompañamos mujeres, nos pasa muchísimo. No, pero son denuncias falsas para quedarse con la casa. No sé en qué proceso judicial una denuncia te otorga, digamos, los derechos de propiedad. La verdad que lo que nosotros hemos acompañado son muy diferentes. Digo, para estos sentidos comunes que tenemos, ¿no? Bueno, ni hablar del síndrome de alienación parental que tanto se usó para decir que en realidad los niños y niñas adolescentes que denunciaban abuso sexual era porque la madre los manipulaba, porque ella estaba enojada con el padre y entonces para vengarse. Eso, que la gente... Exacto. Y también eso, niña, digo, como sociedad, como medio comunitario, todas las personas hacemos eso. Niña de 3 meses brutalmente violada, ¿dónde estaba la madre? Lo primero que nos sale, ¿no? Es muy, bueno, eso Sabri, pues yo le presento a Sabri para que ella después la inviten también porque es muy grosa. Pero eso ella propuso investigar en su tesis de la maestría en salud mental, que era esto. Todos los casos de violencia sexual terminaban culpabilizando a la madre.
que donde estaba, que permitió, que fue cómplice, ¿no? La madre como cómplice de la violencia sexual de niños, niñas, adolescentes, ¿no? No podía ser víctima en una situación de violencia, en ese sentido entender la asimetría de poder, no, era cómplice, ¿no? Si no es autora, es cómplice. O si no, en todo caso, estaba faltando a su rol de madre, que es cuidar, ¿no? Entonces, volvemos a sacar el foco de ahí. Y ahí también está la naturalización que hacemos de la agresión supuesta de los varones. Tenemos renaturalizado que los varones son violentos, o somos violentos. No nos llama la atención. Nos llama más la atención la madre que nos cuida que el varón que ejerce violencia, lamentablemente, ¿no? En ese caso también está complicado cuando un varón va a hacer una denuncia. Como dice, ¿cómo fuiste violado si una mujer? Cuando un varón va a hacer una denuncia, cuando dice, bueno, fui abusado por una mujer, fui violentado por una mujer, te quedan mirando en la policía diciendo, no puede ser. O sea, esas cuestiones también tienen que ver con esto de la masculinidad, de decir, yo soy hombre, soy varón, soy fuerte. Tal cual. Me parece que eso también tiene que ver con todo esto, que no solamente tiene que pasar con un niño, o con un adolescente, tiene que pasar hasta con los adultos, de cuánto silencio hay de parte del varón por esa cuestión naturalizada de que somos más fuertes que el resto y que no nos puede pasar esas cosas. ¿Cuántos no denuncian por eso? Claro, no se puede pensar al varón como víctima. Qué interesante. Ay, lo podemos debatir después porque eso es muy interesante. A nosotros nos pasa muchísimo las capacitaciones de violencia, que la primera pregunta que nos dicen es esa. ¿Y qué pasa con los varones que sufren violencia? Eso también pasa, tal cual. Tal cual. Y nos dicen, y van a denunciar y los policías se les ríen. Tal cual, ahí está el patriarcado, ¿no? Está el patriarcado. Ahora, eso no desconoce un montón de otras situaciones y la diferencia entre estar siendo parte del grupo en situación de vulnerabilidad o no. De eso después podemos hablar si quieren, pero no voy a entrar ahora. No me vas a llevar con tu pregunta a desviarme el tema. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Pero sí, ¿no? Eso, por eso esto del patriarcado nos afecta a todos y todas, ¿no? Respecto de la masculinidad, y que son muchas veces nuestros planteos en términos de ampliación de derechos los que son de punta de lanza, sirven de punta de lanza para revisar otras cuestiones, ¿no? Si ese tema interesa, lo podemos retomar después, ni hablar. Bueno, prácticas sexuales ahí es fundamental que trabajemos con consentimiento. Es fundamental. La violencia sexual tiene muchas expresiones. No es solo esa violación brutal, ¿sí? Tiene muchas expresiones que van desde tocamiento indeseado, mirada lasciva, comentarios sexistas, viralización de video, de instrumentos, ¿no? Esto también, puedo consentir una relación y en el marco de estar explorando mi sexualidad, decir, sí, podemos probar tal práctica y en el momento que no me guste, que me haga sentir incómodo, incómoda, que me dañe, que no quiera más, ¿no? El consentimiento no es que, bueno, ya dijiste que sí te tenés que bancar lo que sea. No. Pero eso no nos sirve como sociedad tampoco, digamos, ¿no? Por eso esto, bueno, ahí voy a eso, perdón, me está adelantando. Entonces, después diversidad corporal, es fundamental el concepto de diversidad corporal para entender primero la existencia y el respeto de las personas intersexuales, lo que hablábamos hoy. Pensar a las personas intersexuales en el esquema de la diversidad corporal no es lo mismo que pensarlo en el esquema de las patologías. ¿Sí? Segundo, derribar los roles y estereotipos, los estereotipos sobre los cuerpos que tenemos muy fuertes, ¿no? Hoy, además de los activismos de mujeres LGBT, hay mucho trabajo de los activismos gordos que son fundamentales, por una premisa que yo me la dijeron y dije, claro, qué estúpidas que son. Pero digo, dicen, no todos los cuerpos gordos están enfermos ni todos los cuerpos flacos están sanos. Fundamental. ¿Por qué? Porque cualquier consulta que va a hacer un cuerpo gordo a un centro de salud dice, bueno, tiene que... Y se ha descubierto que no, siempre es así. O vemos un cuerpo sano y decimos, bueno, presuponemos que es saludable, porque un cuerpo sano. Y si un cuerpo sano va a ser saludable. Un cuerpo flaco y presuponemos que va a ser saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque el argumento para sostener la estética, muchas veces como la salud, ¿no? No, es por una cuestión de salud que te lo digo. Bueno, dejemos que la gente pueda administrar su salud como pueda también. No es que tengo que recordarte todos los días que estás gordo o gorda por una cuestión de salud.
No, porque eso, cuando es sistemático, cuando es concreto, cuando es contundente, cuando pasa de que hasta viajar en un avión me genera dificultades, al comentario de todos los días, es lo que nos pasa a mujeres y personas LGBT. Esa parentalidad tenemos que empezar a pensar los movimientos. Ni hablar cuando todas esas cosas nos atraviesan el mismo cuerpo. No, digo. Y ahora, bueno, entonces diversidad corporal para eso, para personas intersexuales, esto lo traje, no era para acá, era aquí me acuerdo, pero lo pensé y me parece fundamental para la ESI también, dijo, eso, ¿no? El respeto a los cuerpos. Porque en realidad invertimos muchísimo económicamente, subjetivamente e institucionalmente para moldear nuestros cuerpos en función de una cierta norma. Ya sea por cuestiones de sexo, ya sea por cuestiones de género, ya sea por cuestiones de estética. Muchísimo. ¿A qué iba? Diversidad corporal también para entender que los procesos de modificación corporal que habilita, por ejemplo, la ley de identidad de género son muy variados también en cada persona. Porque fíjense que la ley dice, pueden incluir la modificación del cuerpo o no. Y esa modificación corporal incluso puede ser de distintas maneras o en distintos momentos, ya sea por proceso de hormonización, ya sea por cirugías permanentes y cirugías parciales o totales. Eso lo va a definir cada persona. Por eso la pregunta del cuerpo que tengo en sexo biológico y que eso no determina mi identidad de género. No la determina en el sentir y tampoco debería determinarla en el trato interpersonal. Voy a dos ejemplos muy concretos. ¿Cómo trata la televisión y la comunidad cómo trató a Cris Miró, cómo trata a Florencia Lavés y cómo trata a Zulma Lobato? Digo como referencia que todos vamos a conocer. De manera distinta. ¿Por qué? Porque habrá situaciones compartidas entre ellas porque forman parte de una misma comunidad, y José Cris formó parte en otro contexto muy diferente, pero hay situaciones que son diferentes también, conforme a qué, a ese supuesto estereotipo de femenino masculino. Y en el trato interpersonal a nosotros y nosotras también nos pasa. Yo veo a Florencia Lavés y digo ella, ahora veo una chica trans que no inició proceso de hormonización, o que lo inició recientemente, o que ese proceso no tiene los mismos efectos, o que me descoloca más en el trato interpersonal. ¿No? Me descoloca. No sé, digo, a nosotros nos pasa que hemos trabajado mucho con chicas trans y vas a una reunión y sobre todo le pasa a los varones, quiero decirlo, no saben si darle la mano, si darle un beso, es como que están ahí, entran como en un pequeño momento, como, ¿no? Porque una chica trans o travesti que no pudo o no quiere o no lo logró todavía hacer la modificación corporal esperada. Así como lograr esas modificaciones de manera contundente trae otros problemas. Siempre cuento el mismo ejemplo. Yo tengo un amigo que es trans, y acá hablaba de él. No, tengo un amigo que es trans y que hizo el cambio de DNI, hace 4 años tiene hormonización y se hizo la mastectomía bilateral y virilización de pectorales. ¿Qué quiere decir? Hizo el cambio de DNI. Hizo hormona, la hormona inyectan, o sea, ingresan al cuerpo hormona deseada, un bloqueador que bloquea la hormona que produce el cuerpo, que hace eso, modificar los rasgos sexuales secundarios. En el caso de que un varón trans le empezó a crecer barba, ¿sí? La grasa se alojó en otro lado, el timbre de voz fue más grueso, ¿sí? ¿Ves? Un varón, literal. Entonces va hacia la... Ya parezco un contador de cuentas, va hacia a la ginecóloga y presenta el DNI y le dicen, bueno, pero vos no estás acompañando a nadie. No, ¿y por qué venís entonces? Porque soy un varón que porta vulva y útero. Necesito controles que me lo presta el servicio de ginecología, ¿no? Ni hablar de los varones trans que desean gestar y van a parir. Acompañamos un proceso en el hospital San Roque y claro, es todo un tema. ¿Por qué? Porque son salas de maternidad, por ejemplo, ¿no? Y acá era un padre pariendo. Y además, las prácticas cotidianas de las enfermeras, los enfermeros y los equipos técnicos, ¿cuáles son? Mamá subí, mamá bajá, mamá me llevo al nene, mamá saca la teta. Y acá era un papá. Era como un quilombo, básicamente, que es lo que solemos hacer siempre. No, pero digo, revisar todo eso. Por eso la distinción entre estas categorías. Aun cuando una persona me dice soy trans, soy travesti, es decir, quién soy, no puedo presuponer el cuerpo que tiene o la genitalidad. No siempre la voy a presuponer o la voy a poder presuponer. Por eso hay ciertas prácticas que tienen que ser pensadas sobre el cuerpo y no sobre el género. ¿Se entiende?
Te trato como te presentás y después te pregunto las particularidades de tu cuerpo. ¿Sí? Que eso es humanizar las prácticas de salud, no solo para las personas, para cualquier persona, ¿no? Por eso insisto en esto, son centrales y son punta de lanza para otros procesos. Después hablábamos de género, eso como lo más dicho si se quiere, pero quiero hacer algo como muy concreto, que es que, bueno, cuando hablamos de género hablamos de construcciones sociales, históricas, culturales, territoriales, contextuales, que las sociedades hacen sobre la diferencia sexual. Género, que hoy hablamos un montón, que nosotros somos así como unas herederas de lo que otras hicieron y estamos trabajando todo el tiempo para seguir las transformaciones, es un concepto de altísima carga conceptual. Altísima. O sea, el concepto de género, que para nosotros ya es parte de nuestro vocabulario diario, hizo una distinción muy concreta y dijo, bueno, una cosa son las diferencias sexuales, no las negamos, están presentes en nuestro cuerpo. No solo que están presentes, sino que hay más diferencias sexuales de las que ustedes creen, digamos. Y otra cosa son las desigualdades sociales y culturales que se construyen en base a esa diferencia sexual. Son dimensiones distintas. Y ahí está la puerta de entrada. Si decimos que son culturales, que son educativas, que fueron aprendidas, que son contextuales, pueden ser modificadas, erradicadas, revertidas, transformadas, pero también nos genera un gran flagelo como sociedad, que decir, che, esto que hicimos, decimos que está mal, lo hicimos nosotros y nosotras, ¿no? Esa es como una gran dificultad, el reconocimiento más difícil. Y es la distinción del concepto de género el que es punta de lanza para que otros grupos en situación de vulnerabilidad empiecen a entender, a comprender o a reivindicarse en ese sentido. Es decir, no es la discapacidad que porto, es la inaccesibilidad social y cultural. No es el color de piel, es el racismo. No es la pertenencia a un pueblo originario, es el colonialismo. ¿Se entiende? Porque uno de los grandes triunfos de estos sistemas de los que yo estaba hablando es la biologización de las desigualdades, ¿no? La biologización de las desigualdades. No naturalización, porque en realidad el concepto no de naturalización está como debatido, pues no porque sea natural necesariamente va a ser negativo, sino la biologización de la desigualdad. No votás, no podés votar, pero porque tenés útero, no había otra explicación, ¿no? Bueno, no, pero es que las mujeres barren y limpian mejor por el solo hecho. No hay otra explicación cuando vos entendés que es cultural, que fue aprendido, que tenía 2 años y no sabía tal vez escribir mi nombre, pero sí ya tenía un bebote al que tenía que cuidar, ¿no? Que esos son roles aprendidos social y culturalmente, y que son de hoy, sí, ¿no? Sí, bueno, vos vas hoy muchas cosas cambiaron, pero vas a una juguetería y ¿qué te dicen? ¿Cuántos años tiene? ¿Es nena o nene? La segunda pregunta. La sección. La sección. Bueno, si es nena, vamos para acá, todo rosa y cocinitas, cochecito. Lo mismo por la ropa, ¿no? Conseguir ropa para nena que no sea rosa es dificilísimo. Pero, digo, ahí eso es fundamental, ¿no? Es fundamental, porque cuando desbiologizamos las desigualdades comprendemos que ahí está la oportunidad para ser revertidas, para ser trabajadas, pero es también reconocer que las construimos todos los días, ¿no? Todos los días. Bueno, esos son los, dije los 7 conceptos, sí, que son estratégicos, dije yo, no son conceptos, no los traigo acá como conceptos de academia, sino que son estratégicos. Para quienes trabajamos ESI, son conceptos estratégicos. Para quienes trabajamos en derechos humanos, son conceptos estratégicos. Para quienes tenemos el desafío de pensar políticas institucionales o políticas sociales o políticas públicas, son conceptos estratégicos. Para quienes somos sujetos y sujetas de derechos, son conceptos estratégicos. Es muy importante reivindicarlos, ¿no? Y comprenderlos, ¿no? Así como las mujeres se juntaron y dijeron, che, esto y esto, que nos dicen que no podemos hacer, no nos agradan, los estereotipos de feminidad no nos agradan, ¿por qué nos dicen que no podemos votar? ¿Por qué nos dicen que no podemos salir a trabajar? ¿Por qué nos dicen? Bueno, los varones tendremos que empezar a juntarnos y decir, ¿qué es esto de la masculinidad que nos afecta? Pero antes de pensar lo que nos afecta a nosotros,
tenemos que pensar a quienes agrede de manera más directa, ¿no? Que son niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBT. Y esto es fundamental, porque yo decía eso, no es lo mismo que por ejemplo, el pacto machista o patriarcal, como se llama comúnmente, los mandatos de masculinidad nos afecten y sean costosos para los varones, a que el hecho de no ser varón implique ser víctima de violencia sexual, implique más contundente. No es que los varones no sean víctimas, pero las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que sufren violencia sexual son niños, niñas más y mujeres, ¿no? Y si muchos creemos que los varones también lo sufrimos y no lo denunciamos, bueno, las mujeres tampoco denunciaban antes. Trabajaron, no solo para poder visibilizarlo, reconocerlo y que cuando vayan a denunciarle tomen la denuncia, cosa que fue muy difícil, lo hicieron ellas, ¿no? Como que no. Digo, y los varones, bueno, nos tendremos que sentar. Si vemos que los varones no denunciamos porque el mandato de masculinidad no nos permite, bueno, antes de anular el reclamo de las mujeres en nombre de eso, pues muchas veces pasa y eso es micromachismo también. Bueno, antes de eso, el paso previo es juntarnos entre nosotros y decir, che, somos 10 y 8 sufrimos violencia sexual, ¿qué pasa? ¿Vamos a denunciar o no? Pasa que no es lo mismo ser corporación que ser comunidad. Ay, qué lindo que salió. Digo, lo podemos pensar después. El mandato de masculinidad es una corporación. No es lo mismo ser corporación, que está organizada en términos jerárquicos, en términos potentes, en términos impositivos, que ser comunidad. Y hacerlo de manera horizontal. Que bueno, un poco la ESI, si la podríamos implementar de manera efectiva, como muchas experiencias lo están haciendo, nos propondrían a los varones algo de eso, ¿no? Algo de la horizontalidad, por ejemplo, a la que los varones no estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, ahí. No, y también traía violencia por razones de género contra mujeres y personas LGBT, también es un término estratégico, pero pensar que la violencia por razones de género contra mujeres y LGBT hemos perdido una batalla cultural, porque en realidad es una expresión de la desigualdad que genera el patriarcado. No es un hecho aislado, no es una agresión entre una persona y otra, ¿no? Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuve que estudiar un poco para entender la violencia por razones de género contra personas LGBT, plantea que la violencia de género es la violencia ejercida como herramienta para la reproducción de ciertas normas y ciertos statu quo. Así, ¿no? La violencia doméstica, muchas veces, ¿cuáles son los argumentos de la violencia doméstica? Que la mujer se quiere correr de ciertos roles, muchas veces, ¿no? La violencia obstétrica contra la libertad reproductiva también, la mujer queriéndose correr de ciertos roles, queriendo tomar decisiones sobre su propio cuerpo, ¿no? Bueno, eso es la violencia. La violencia es una relación desigual de poder, que no está esa relación desigual de poder dada por mí y por la persona que tenemos un vínculo, es preexistente, dada por la sociedad y la cultura. Por eso se refuerza aún más cuando, además de eso, voy a pedir ayuda y no me la dan. Eso es revictimizar también, ¿no? Por eso yo hablaba de los grupos en situación de vulnerabilidad. No me afecta en mi vida de la misma manera ser o no parte de un grupo en situación de vulnerabilidad. Si recibo o no ayuda por parte de las instituciones. Eso vamos a... ¿Llueve? Bueno, un sonido como, bueno, que está callado. Bueno, digo, y eso, fíjense que también hay un debate porque hay mucha gente que habla de violencia de género y eso muchas veces invisibiliza los sujetos que sufren la violencia. Entonces dice, no, pero hay que hablar de violencia de género porque no solo las mujeres sufren violencia de género. No, bueno, hablemos de violencia por razones de género contra mujeres y personas LGBT. Nombramos las razones, nombramos el sujeto que las padece. Hay que visibilizar. ¿Cuáles son las razones de género? Los motivos de género, estos conceptos que fuimos diferenciando al principio, ¿no? Las dimensiones de la corporalidad, las dimensiones de la identidad de género, las dimensiones de la orientación, de la expresión. Esos son los componentes que le dan contenido a las razones de género por las que se ejerce la violencia. ¿Sí? Bien, eso es la primera cuestión.
Segunda, yo digo, nosotros me decían, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y yo como retomaba un nombre que en realidad ya tuvimos en el 2020 una experiencia muy interesante de un círculo solo de varones donde nos juntamos a hablar de masculinidades. Y el nombre era ese, ¿no? Era masculinidad y entre paréntesis es. Y ahí un signo de pregunta, ¿no? Para eso, para preguntarnos qué es la masculinidad, ¿no? Por eso el signo de pregunta, y para hablar de masculinidades en plural. Y yo en realidad me ponía a pensar como, bueno, ¿qué carajo voy a decir en ese lugar? Porque tenía miedo, como lo sigo teniendo. Encima después Sabri no sabe cuándo estaba, pero llegué re tarde. La gente, no te sorprende a vos, pero la gente estaba enojada. Y bueno, y entonces hablábamos y yo venía pensando y decía, bueno, ¿por qué distinguir varón de masculinidades? ¿No? Distinguir no implica que tenemos que decir una cosa y no la otra. No, las cosas conviven. ¿Sí? Nuestra sociedad, a pesar de todo lo que nos quieren decir en nuestras experiencias, son altamente ambiguas y anfibias. No es que tengo que tomar una decisión y anular inmediatamente la otra. Así como estamos peleando contra el binarismo de género, ese binarismo es estructural para todas las cosas. ¿Eh? Sentir, pensar, hablar, hacer. Bueno, no, hay discursos que hacen también. Y hay cosas que hacemos que son discursivas también. Hay ambigüedad ahí, ¿no? Tenemos sentipensares, ¿no? También, ¿no? De eso. Y entonces, varón lo vamos a pensar como identidad. Y masculinidad lo vamos a pensar como relación, ¿no? Pero, este ser varón con esta masculinidad están en diálogo permanente, obviamente. Y yo hablaba y ponía ahí, escribía en mis apuntes muy bien, que son re desordenados, decía esto de varones y masculinidades, ¿no? Y entonces hablamos de varones hegemónicos, nosotros podemos hablar como de, podemos conversar después de qué implicará, seguramente ustedes pueden responder más que yo, pero hay varones que portan, digamos, el estandarte de la hegemonía, porque tienen ciertos rasgos a partir de los cuales ya parten de un lugar de privilegio, ¿no? Ser varón, blanco, heterosexual, de clase media, ni muy joven ni muy viejo, sin discapacidad. Eso es el 1% de la población, pero además de eso es el lugar de hegemonía. Y las otras pueden ser masculinidades quiero encontrar un término académico, pero no lo encuentro y se me viene la referencia de Loana Berkins, en realidad, cuando habla de las personas travesti trans. Hay otras masculinidades que son completamente cloacalizadas, digamos, ¿no? Ella dice, bueno, la cloacalización que han hecho con las travestis al tirarnos, al matarnos, ¿no? Bueno, esto se me ocurre pensar ahora. Son esas masculinidades que interpelan fuertemente y de manera muy concreta a la masculinidad hegemónica y se les va la vida en eso. Por ejemplo, las chicas travestis y trans. Digo, se les va la vida en eso porque tienen una expectativa de vida de 35 a 42 años. ¿Por qué? Porque habiendo sido asignadas como varones, dicen, no soy varón. ¿No? Pero además de esas, después están, bueno, las lesbianas masculinizadas, que también desafían la masculinidad, ¿no? Que lo podemos pensar también. Bueno, los varones gays, sobre todo los más afeminados, también, ¿no? Y después hay masculinidades que yo decía, se me ocurría decir, son subsidiarias de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, no teniendo las condiciones necesarias para ser el varón hegemónico, existen y experimentan de una manera tal que aportan a esa masculinidad hegemónica de manera subsidiaria, ¿sí? Y ahí incluso estamos la comunidad LGBT, ¿no? Los pibes gays, ¿no? Nos faltan algunos condimentos muchas veces para ser el varón hegemónico, principalmente el de que te gusten las mujeres en este caso, pero podemos muy bien ser subsidiarios de esa masculinidad hegemónica. Y ser muy discriminadores y violentos con mujeres lesbianas, ser muy discriminadores y violentos contra
chicas travestis y trans, dentro de la comunidad LGBT, o sea, y en este caso de la comunidad gay, hacer una distinción entre la mariquita con plumas y el varón y el gay que no se le nota, ¿no? Entonces terminamos siendo masculinidades que no encajamos en el varón hegemónico, pero que somos muy subsidiarias y abonamos muchísimo a eso, ¿no? Bueno, sobre los privilegios, muchas veces yo trato de... Bueno, ¿qué es ser varón en este vínculo entre varón y masculinidad? Bueno, Rita Segato va a decir que el ser varón es la potencia. Potencia. Potencia económica, potencia sexual, potencia intelectual, potencia política o, si es necesario, potencia letal, ¿no? Eso para ir con... Por eso, la violencia por razones de género que ejercemos los varones es una muestra de la masculinidad. Para pensar. Pero digo... Y ahí, cuando hablamos de varones y de masculinidades, sobre todo en esta nueva perspectiva, o esto que se está posicionando mucho ahora, que es renunciar a tus privilegios. No se puede. Le decía, le daba esta premisa. Hay privilegios que son estructurales. Ejemplo, el privilegio enorme que tenemos los varones de andar sin miedo por la calle. Privilegio enorme. Soy varón, voy caminando, en la esquina hay 3 mujeres sentadas tomando cerveza en la puerta de un kiosco, no me da miedo como varón. Eso se lo debato a cualquiera. Ahora, piensen la escena inversa. Miedo a que te sigan, incomodidad de que te digan todo lo que te harían y las cosas que te invitarían a hacer. ¿Sí? Comentarios muy sexistas, muy violentos, muy misóginos, que las mujeres sufren por parte de los varones, más cuando estamos en grupo por la camaradería, ¿no? Por eso yo hablaba, no es lo mismo ser corporación que ser comunidad. ¿Por qué dijo no se puede renunciar? Porque hay privilegios que son estructurales. Por ejemplo, yo no que puedo decir, bueno, soy Gonzalo, soy varón, renuncio a caminar libre. No puedo. No puedo renunciar, ¿no? Hay privilegios que son estructurales, que están dados por el contexto y la cultura. Sí pueden ser modificados. Es más, hay algunos que los hemos modificado. Ser varón gay hoy para mí, de clase media, universitario, es un privilegio hoy. Estoy en situación de privilegio con respecto a otras poblaciones. Ahora, el solo hecho de ser este varón gay en finales de los 80, principios de los 90, me hubiera costado. La familia, el trabajo, la vida, ¿no? ¿Se entiende? Por eso pueden ir cambiando. Pero ¿cómo cambian? Porque uno renuncia así, como taxativamente, no. Pues sean procesos culturales muy profundos de transformación, que son siempre colectivos, además, ¿no? Son contextuales, decíamos, porque esto, digo, vuelvo al ejemplo, perdón, voy a ser autorreferencial, pero me sirve para que pensemos. Digo, esto que yo digo, bueno, acá como varón gay, clase media, académico, soy un privilegiado, bueno, acá, en Argentina y en Paraná también. No será lo mismo en otros contextos, ¿no? No será lo mismo en otros contextos. ¿Se entiende eso? ¿Son contextuales? Son dinámicos, por esto que decía hoy, ¿no? Por esto que decía hoy de que pueden ir variando, que pueden ir cambiando. Incluso el ser yo puede cambiar geopolíticamente. O sea, hoy acá estoy como un privilegiado hablándole a ustedes y encima esa palabra es escuchada y espero que sea tenida en cuenta. Pero digo, me voy a otro país en este momento, siendo yo mismo, a otro lugar y no va a ser lo mismo. Es más, si este auditorio fuera otro tampoco. Digo, si yo estuviera acá en una... Ay, no quiero nombrar una religión porque también puede ser en una conferencia de iglesias X, ¿sí? Por eso es dinámico. Son interseccionales. La noción, es una noción que se está hablando mucho de la interseccionalidad, la han escuchado, ¿no? Esto que decimos de, bueno, ser mujer, pero además ser mujer en situación de pobreza, ser mujer con discapacidad en situación de pobreza en el ámbito rural, ¿no?
son intersecciones que van generando mayor situación de vulnerabilidad. Bueno, esas intersecciones que representan la vulnerabilidad también pueden ser un espejo para pensar los privilegios. ¿Sí? Pero los privilegios son interseccionales y son dinámicos y están en diálogo, ¿no? Yo digo, soy varón, gay, soy privilegiado hoy. El día de mañana me da positivo test de VIH, me ubica en otro lugar. Ser varón, portador de VIH, me ubica en otro lugar. Aún hoy. Qué poco que se está hablando de este tema, importante para saber de la importancia de la actualización de la ley de VIH, hepatitis, tuberculosis, es importante. No, tal cual, es como un tema del pasado, ¿no? Pero sigue afectando muchísimo, sobre todo muchísimo a personas heterosexuales. Lo último, la miro a saber para que me confirme, pero muchísimo, muchísimo. Que están muy intervenidas sobre todo en las mujeres por el tema de la gestación y el parto y la prevención de la transmisión vertical del VIH, pero que está poco trabajada en varones heterosexuales, que son uno de los principales, ¿cómo se diría? ¿Contagiantes? No sé cómo dice. Bueno, es interesante porque incluso para hablar de masculinidad, que el martes vamos a tener en Concordia una charla re linda sobre eso, está estudiado que los varones desaparecemos del sistema de salud entre los 3 y los 45 años, volvemos después de los 50 con problemas de salud que son irreversibles, la inversa en las mujeres, como es lo considerado el ciclo, el tiempo, están mucho más cerca al sistema de salud, ¿no? Es más, las causas de muerte entre varones y mujeres son totalmente distintas. En los varones lo que prevalece es el enfrentamiento letal con otros varones. El suicidio, chicos. 7 de cada 10 adolescentes que se suicidan son varones. Mandato de masculinidad y no podemos pedir ayuda, administrar o gestionar las frustraciones, ¿no? Los incidentes de tránsito y el abuso de sustancias son las principales causas de muerte de los varones, ¿no? Fíjense ahí, mandato de masculinidad, ¿no? La dificultad para el autocuidado, ¿no? Ahora escribía eso. Digo, esto de lo contextual en una doble dimensión, la cultura y la época, ¿no? Que decía, bueno, la interseccionalidad. Bueno, después, muy interesante, porque con estos varones que nos encontramos en círculo, la propuesta fue de mi parte, pero después construimos en ronda, usamos 3 lemas del feminismo y el movimiento travesti trans para pensarnos nosotros y nosotras, ¿no? Nosotros y nosotres sería en este caso. El primer lema que usamos es lo personal es político. Fundamental, pero ¿en qué sentido? En esto, el ser varones y el sostener o no ciertos mandatos de masculinidad, el usar nuestro lugar privilegiado respecto de la voz, que no solo podemos hacer uso de la voz, sino que esa voz siempre va a ser más escuchada, bueno, o podemos usarla para reproducir el patriarcado, o podemos usarla para cuestionar a otros varones y respaldar a mujeres y diversidades cuando hacen un planteo. ¿No? Por eso lo personal es político. El otro lema que usamos, que este es el que más, en el que más tenemos que trabajar, porque me parece que es una de las agendas a las que hemos llegado y que es más la agenda fundamental en este momento de la época, que es eso. Las mujeres dicen, eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, si las mujeres usan 3 veces más de su tiempo particular y personal para el desarrollo de trabajo no remunerado, de tareas de cuidado, de crianza y tareas domésticas, es porque los varones no asumimos esas tareas. ¿Se entiende? O porque asumiendo un par de esas tareas ya pasamos automáticamente a ser el padre del año. Eso es fundamental, claro, es muy fácil para nosotros. Es muy fácil para nosotros. No, pero yo le paso la cuota alimentaria en tiempo y forma. Eso decimos los varones.
Ah, bueno, pero yo le paso la cuota. Reducimos la tarea de cuidado y la crianza al sostenimiento económico, que además esta cuota no es todo el gasto, pero digo, esto también, ¿no? Y entonces yo anotaba ahí desigualdad económica y emocional. Por esto que decimos, porque la mayoría de los varones cuando nos encontramos decimos, sí, tenemos que hacernos cargo de estas tareas, por la satisfacción también y el reconocimiento de las emociones, es lindo cuidar, sí, tal cual, ¿no? La Sí. que habla mucho de ese tema es Teresa Freixo. Sí, hay unos libros muy Y lindos. el libro de ellas también, que ese tema abarca mucho esto de la desigualdad que hay, del rol de los padres, y eso de que el remunerado del trabajo de la madre, que está a cargo de los hijos, que va al supermercado, te limpia, que mucho tiempo de eso como que está remunerado, y mucho del rol del padre, bueno, yo le paso la complementaria, suficiente. Sí, con la carga mental de las tareas. Exactamente, y todo lo que es lo emocional y psicológico que lleva a estas madres también a... Claro. ¿Hay posibilidad de satisfacción en el ejercicio del cuidado de las otras personas? Sí. ¿Hay construcción de amor en los vínculos? Sí. También hay desgaste subjetivo. Muchísimo. Por eso digo que esa desigualdad es económica y es emocional. Porque cuando las mujeres asumen más tareas de cuidado no remuneradas, ¿en qué repercute? Menos tiempo para su esparcimiento y el acceso a cultura, recreación, a deporte, a las cosas que les gustan. Menos tiempo disponible para el trabajo remunerado. Y este es uno de los vectores que inciden después en la brecha salarial. ¿Se entiende? Eso es... Y ahí es cuando los roles estereotipos abonan a la desigualdad concreta, ¿no? Y los varones estamos en un lugar de poder, ¿sí? De poder. ¿Se entiende esto? O sea, lo que más nos cuesta a los varones y a las masculinidades es reconocer que somos privilegiados. Decir, bueno, che, este lugar de desigualdad, bueno, si hay alguien que no soy yo, que está en desventaja, quiere decir que yo estoy en ventaja, ¿no? Siempre es relacional y vincular, y es muy difícil para los varones reconocernos en ese sentido. Mucho más difícil es para los varones reconocer la cercanía que tenemos con los agresores más letales. Eso también lo hemos hablado en el círculo, es más difícil. Pero es como el juego del dominó. ¿Vieron ese juego del dominó que armas toda la estructura y tocas, tic, 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 se cae todo? Bueno, la masculinidad entre yo, varón, y Sebastián Wagner, que asesinó, que violó, secuestró y asesinó a Micaela García, hay una distancia enorme, pero también hay muchísimas cercanías. Muchísimas, lamentablemente. ¿Sí? Y digo, y son procesos dolorosos, pero que hay que hacer, ¿no? Que las mujeres travestis y trans dijeron, esa Micaela García podría haber sido yo, y encuentro la cercanía ahí, y construyen de ese dolor la posibilidad de una transformación que nos beneficia a todos y todas. Bueno, ese mismo ejercicio lo podríamos hacer los varones, ¿no? ¿Qué tan cerca estoy de ese varón que es más evidentemente agresor, ¿no? Bueno, y la última frase, que es una frase hermosísima de Luana Berkins, que es: el amor que nos negaron es nuestro impulso vital para cambiar el mundo. Dice Luana Berkins cuando estaba ya por fallecer. Una de las grandes cosas que hacemos los varones cuando nos estamos repensando es reconocer la agresión de la que fuimos víctimas por el hecho de ser varones, sobre todo en nuestras infancias, ¿no? Somos muy agredidos los varones, o sea, hay mucha crueldad sobre nosotros, sobre todo cuando ya van atisbando lo que uno ni siquiera es capaz de reconocer, que es que no estamos yendo por el camino del macho alfa, sería. Y entonces es importante esto que dice Luana, ¿no? Y para mí es como algo para pensar los varones, ¿no? Es el amor que nos negaron es nuestro impulso vital para cambiar el mundo, porque no queremos, ¿no? Que eso lo dice después Susie Shock, y lo decía Marlene la otra vez que la escuchamos, que nos conmovió. Todas estas son activistas travestis, que decían esto: no queremos más de esta humanidad, ¿no? Para nadie, para nadie. Y eso es muy importante que los varones lo digamos, pero
antes de reconocerme tan rápidamente como víctima, tengo que hacer el ejercicio, como digo, al mismo tiempo de reconocer cuáles son las situaciones que diariamente construyo para abonar a estos roles y estereotipos de género, ¿no? Se viralizó unas capturas de pantalla que fueron muy interesantes de grupos de WhatsApp, ¿no? Y decía, los grupos de WhatsApp de mujeres, y todo el hilo de conversación era, llegaste bien, avísame cuando llegaste, y los hilos de WhatsApp de varones, ¿no? Videos pornográficos, stickers en contra de las comunidades travestis, ¿no? Eso es lo que muchas veces los varones sostenemos y que es más difícil de reconocer, pero que terminan abonando de manera simbólica y concreta a la desigualdad y a la violencia. Y les aseguro, entre varones, no es lo mismo que una mujer te diga, che, eso no está bueno, a que un varón que vos apreciás diga, che, no está bien, ¿no? Entre varones poder interpelarnos es fundamental. Eso para mí es, porque hay otra pregunta que la podemos conversar con ustedes, si estos privilegios pueden ser usados en pos de las transformaciones que necesitamos o no. Esa es una pregunta para alguien que dice, no, mientras use el privilegio, está abonando la desigualdad. Y alguien dice, no, bueno, pero ese privilegio puede ser usado. Eso lo podemos conversar con ustedes. Bueno, yo decía, colonialismo, capitalismo, capacitismo y adultocentrismo, ¿no? Son los grandes sistemas operantes para la construcción de la desigualdad, que son básicamente primordiales. Que lo que construye son eso muchas veces, el varón hegemónico y la masculinidad subsidiaria. Estoy pensando cómo decirlo y por qué tiene que ver con esto. Una de las cuestiones es decir, hay un investigador que dice que el varón se constituye por el no ser. No soy niño, no soy mujer, no soy homosexual. Eran los 90 el que escribió esto, ¿no? Bueno, ahí el adultocentrismo, yo voy a leer algo de eso, de cómo niños, niñas y adolescentes nos pueden interpelar a los varones y masculinidades para construir nuevas formas de ser y de estar en el mundo, ¿no? El colonialismo. Una de las excusas y argumentos centrales, no subsidiarios, centrales que utilizaron los invasores que exterminaron a nuestros pueblos originarios era la cuestión de género y sexualidad. Central. Central. Hay que exterminar porque hay varones vestidos con ropa del sexo opuesto, literal. Tiramos a los lobos y a la hoguera varones vestidos de crónica de India, de Colón. Eso está leído, digamos, ¿no? Y otra de las cosas que hizo, y por qué digo que esto es central, porque nos afecta a todas las personas, otra de las cosas que hizo el colonialismo es decir, no, la sexualidad no puede ser tan libre. Tiene que ser heterosexual, tiene que ser monógama y tiene que ser doméstica. Nuestros pueblos originarios eran muy libres en cuanto a géneros y en cuanto a relaciones sexuales, ¿no? Que fueron consideradas, catalogadas como promiscuas, como de animales, ¿no? Y en función de eso se dijo, estos no son personas y deben ser colonizados, deben ser convertidos en algunos casos o deben ser asesinados en otros, ¿no? Eso fundamental de la centralidad de la construcción del poder, cuántas veces es a partir de las cuestiones de género desde el patriarcado, ¿no? Entonces, otra línea de pensamiento, ¿no? Yo anotaba que esto es más un sentir, que puede ser muy personalísimo, que no necesariamente les puede servir a ustedes, pero lo quiero decir igual, decía lo que quería. Yo anoté, no pregunten por qué, masculinidad como material radioactivo. Masculinidad como material radioactivo. Hay una frase que dice que es imposible dar un disparo sin sentir un impacto en el propio cuerpo, ¿no? La masculinidad es muchas veces cuando la sostenemos un material radioactivo al que estamos expuestos los propios varones, pero sobre todo las personas que están alrededor nuestro.
Bueno, esto que decía que corporación no es lo mismo que comunidad, que muchas veces se piensa, muchos de los sacrificios que hacemos los varones en pos del mandato de masculinidad nos lleva a pensar como varones kamikaze, ¿no? Por esta norma, por esta creencia, por esta religión, voy y me estrello contra algo, ¿no? Para sostenerlo, ¿no? Fíjense esto de varones kamikaze, las renuncias que hacemos los propios varones con nuestros sentires, con nuestros sentimientos, con la administración de nuestras frustraciones. Que digo, 2001, por ejemplo, la tasa de suicidio de varones fue enorme frente a la crisis. Las mujeres y diversidades se organizaron en trueque y ayuda popular, y los varones, ¿no? Como la caída de la bolsa de Wall Street, ¿no? La cantidad de varones. ¿Por qué? Porque no podían ser más el sostén económico de sus familias y no pudieron gestionar la frustración. Fíjense la cantidad, digo, en esto del varón kamikaze, la cantidad en los últimos años de varones que luego de asesinar a mujeres se suicidan, ¿no? Como que el objetivo ya está cumplido, ¿no? Y hay otra frase que anoté acá, que es que los varones tenemos esto y es muy importante, hay unos pensadores mexicanos que dicen que no hay que mirar la vanguardia, sino la retaguardia, ¿no? Empezar de los que más atrás están. Entonces yo pensaba, bueno, los varones, vamos a decir que sufrimos por el patriarcado, que somos víctimas del sistema patriarcal. Sí, pero empecemos por los varones que tienen una exposición letal a eso. Por ejemplo, las compañeras travestis y trans fueron asignadas en el género masculino por su corporalidad, son leídas por la sociedad como varones que renuncian de manera contundente a ese género, ¿no? Tenemos que partir los varones tenemos que partir de pensar esas personas que fueron leídas como varones, ¿sí? Y que son brutalmente sancionadas por correrse de una de las normas, que es la ligazón sexo-género. La siguiente columna, si pensamos en la retaguardia, son los varones feminizados, ¿no? Y la violencia y la discriminación que sufren desde sus primeros años, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces ahí tenemos que trabajar los varones como de legitimar la ligazón sexo-género, después de legitimar la ligazón género-sexualidad y después de legitimar la ligazón sexualidad-expresión de género, ¿sí? En esto decía de prácticas sexuales, bueno, también empezar a pensar, por ejemplo, que varones heterosexuales en el marco de prácticas sexuales puedan sentir placer anal, por ejemplo. ¿Qué pasa si un varón heterosexual pretende explorar esa parte de su sexualidad? Cuando hay dimensiones fisiológicas muy contundentes, digamos, ¿no? Que dicen que se puede sentir placer a través de él, ¿no? Que eso no es exclusivo de varones gays o chicas travestis y trans, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a decir, bueno, una cosa son las prácticas sexuales que ejerzo y otra cosa es mi orientación sexual, ¿no? Ahora, primero los propios varones se lo tienen que permitir y después ¿por qué digo que es relacional? Porque cuál va a ser la respuesta, ¿no? De parte de las mujeres a las que le propongan eso, ¿no? Un varón que le proponga a una mujer que quiere sentir placer vía anal, ¿no? Eso, digo, porque esto que nos propone el feminismo, que muchos varones sentimos o sienten que es una imposición, es en realidad una invitación para vidas más felices, ¿no? Bueno, leo para terminar y espero que podamos igual tener un tiempo de intercambio. Lo que escribimos lo voy a tratar de leer pausadamente con este círculo de varones, ¿no? Masculinidades, en plural. A continuación hacemos un vertedero de ideas, sensaciones, intenciones y posibilidades que fueron surgiendo a partir de la confluencia entre nuestras historias personales, experiencias colectivas y apuestas como varones por un mundo más igualitario. Un manual para principiantes de la certeza de que no sabemos nada, un intento por incidir en nuestras vidas y persuadirnos como varones de que abandonemos el pacto machista. Algo así como un recetario para ser varones antipatriarcales, sabiendo que nos faltan ingredientes pero hay ingenio. Definimos tips, consejos y ejercicios para una apuesta urgente pero lenta, apresurada pero incipiente.
Reflexiones y posibilidades para ser varones por un mundo feminista. Acciones imprevistas a modo de coordenadas para ser varones en la diversidad, con una sola certeza: decirnos, varones sí, machos no. Querido compañero, es momento de revisar micromachismos, de hacer evidentes los privilegios y utilizarlos en pos de la construcción de igualdad al mismo tiempo que los vamos deconstruyendo. De ser conscientes de actos, dichos y pensamientos machistas. Si los privilegios construyen un yenga social, armar un nuevo yenga cuestionando el pacto patriarcal y tener la valentía para voltear ese yenga de nuestras vidas. Llenarse de herramientas para que ese yenga sea libre sabiendo que puede romperse otra vez. Empezar a relacionarse con compas que estén pasando un proceso similar. Si una película te hace llorar, hacelo. Si en la ferretería te hablan a vos y la que sabe es tu compañera, decilo y hacelo explícito. Esto es un ejemplo que surgió en ese caso, que los chicos de verdad nos decían, no sé qué hacer porque a la ferretería me hablan a mí, yo no entiendo nada, no sé qué hacer, ¿no? Y decíselo. Muy loco eso, porque él reconocía eso, pero no lo podía hacer explícito con el ferretero, ¿se entiende? Ahí hay algo del control de par y del pacto, ¿no? No sientas la presión de mostrarte siempre potente. Hacete cargo de las tareas de cuidado y del hogar. Esas tareas son desgastantes y también generan muchas satisfacciones, por lo que asumirla de la redistribución equitativa es un acto de justicia y también puede aportar a la ampliación de espectros de emociones. Trabajar en una ética del cuidado, de sí, de otros y del espacio común. No asumir o no dar por hecho algunas cosas de nuestro lugar de sujeto universal. Preguntar, el consentimiento como condición siempre. Esto me parece fundamental. Pasar de la diferenciación y la construcción del ser varón por la negativa, es decir, ¿qué decimos nosotros los varones? No soy violento, no soy machista, no soy abusador, a un proceso propositivo. ¿Qué tendríamos que empezar a decir desde nuestro criterio? Me considero un varón sensible. Soy un varón en revisión permanente. Soy un varón que intenta no juzgar. Sé que tengo privilegios y quiero ponerlos en cuestión. Si una mujer denuncia algo, siempre le voy a creer. No te rías del chiste machista. Prestale atención a las compañeras que están cerca y marcan tus privilegios. Hacernos cargo de las incomodidades y que sean el motor para cambiar. No es responsabilidad de las compañeras enseñarte a ser un varón no violento. Construyamos espacios colectivos para pensar las masculinidades y pensarnos como varones. Convocarse a un proceso personal y colectivo honesto para la revisión de patrones, de construcción de estereotipos y reconstrucción de masculinidades libres de violencia. Respetar los tiempos de otros varones. Reconocer referencias de varones no hegemónicos en nuestra propia vida. Hacer conscientes las emociones que nos atraviesan, darle lugar y poder expresarlas de modo saludable a través del llanto, la risa, el abrazo, el arte, la escritura. La revisión y la deconstrucción es un proceso dinámico, con errores y aciertos, con avances y retrocesos. No dejes de intentarlo para administrar tu frustración. ¿Actúas de la misma manera cuando estás solo entre varones que cuando hay compañeras y compañeros presentes? Esto es fundamental. Los procesos de revisión de las masculinidades son variados y todos válidos. No impongas modos, no intentes imponerte modos. Habrán espacios colectivos y otros individuales, expresiones explícitas y otras introspectivas, procesos más sencillos y otros con más dificultades. No esperes línea de largada y de llegada. Empezó mucho antes de que lo sepas y no se puede certificar la deconstrucción. Es sostenido, permanente y para siempre. Es fluctuante y lineal. No vayas atrás del cartel de varón aliado y feminista. Mejor comprométete a algo más genuino. Esto que hoy es así puede que mañana no lo sea más. Conectá con niños, niñas y adolescentes. Dejate invadir por su curiosidad y sus nuevos modos de ser. Privilegio no es igual a felicidad. Una cosa es decir soy un privilegiado y otra cosa es decir soy feliz. Si tenés dudas, preguntá. Si tenés miedo, conversá. Si te sentís solo, pedí un abrazo. Cuando el sentido común te traiga certezas, dudá. Googleá, dejate incomodidad, dejate sorprender, rodeate de compañeras y compañeros que estén luchando por un mundo más justo. Pregúntate cuál es tu papel en este proceso de cambio. Menos privilegios, más felicidad.